Veamos ahora cómo se aplican estas definiciones, conceptos de velocidad, aceleración y energía cinética en coordenadas curvilíneas a un problema que estamos analizando, es decir, el estudio del movimiento de un punto en coordenadas curvilíneas. Nosotros sabemos lo siguiente: en el marco de la mecánica clásica, el movimiento de un punto, es decir, nosotros tenemos un punto y este punto se está moviendo, se está desplazando, va a seguir alguna trayectoria, ¿está bien? Es un punto de masa m, y esta trayectoria nosotros la vamos a tener en algún espacio euclidiano de n dimensiones. Por lo general, nosotros, al menos la mecánica clásica, trabaja con estas tres dimensiones. N puede ser 1, 2 o 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La segunda ley de Newton, nos describe justamente ese movimiento del punto y va a ser igual a m por la segunda derivada de r con respecto al tiempo, y tiene que ser igual eso a las fuerzas externas que actúan sobre este cuerpo. Aquí nosotros, bueno, ya sabemos de que r es el radio vector, su segunda derivada es la aceleración, y aquí solo necesitamos precisar de que f, en términos generales, es una función que va a depender de r, va a depender de la velocidad y va a depender del tiempo. Depende de la posición, la velocidad y el tiempo del punto. Y esto es un campo externo. ¿Por qué es un campo externo? Porque consideramos de que la fuerza tiene un valor determinado en cada punto del espacio donde se encuentra en un determinado instante de tiempo este cuerpo. Entonces, siendo eso el planteamiento físico, veamos la estructura matemática que hay detrás de esto. Sea que tenemos nuestro sistema de coordenadas regulares, ¿está bien? Este sistema regular de coordenadas sobre un espacio abierto U, teniendo en cuenta que si esta pizarra es el espacio sub n, esto que he dibujado es el espacio U. Está bien, es una porción de a la n. Y en consecuencia vamos a tener nosotros que la derivada con respecto a x1, derivada con respecto a xn, esta es la base local. Base local de este sistema de coordenadas que nosotros hemos elegido. Y vamos a tener también T, que es la energía cinética. Tal como lo hemos ya visto hace un momento, voy a escribirlo de todas maneras. Tenemos de que T es una función de la posición y de la velocidad. Es igual a m medios, en este caso, g y k de x, x.y, x.k. G y k no es otra cosa que la derivada con respecto a xy, producto escalar derivada con respecto a xj. Bien, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, vamos a tener componentes covariantes y componentes contravariantes de esta función. Vamos a decir, en todo caso, F1, mejor así, hasta Fn, y tenemos, estas son las componentes contravariantes de F, y de la misma forma tenemos nosotros lo mismo. Lo único que hacemos es bajamos los índices
Estas son las componentes covariantes. ¿Está bien? Componentes covariantes de F. Bueno, aquí lo vamos a poner. De F en la base local. Hay que tener en cuenta que la base local se aplica en términos generales para las contravariantes. Para las covariantes tengo que aplicar el dual de la base local. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos de que F, esto va a ser igual a Fk derivada con respecto a Xk. Esto es igual a F1 derivada con respecto a X1 más F a la n derivada con respecto a Xn. Aquí nosotros tenemos que Fk es igual al producto escalar de la vector base por el vector F y K toma valores desde 1 hasta n. A estas componentes, a estas que están acá, Fk, las covariantes, se les suele llamar fuerzas generalizadas. Bien, entonces, una vez que tenemos ya todo esto, que todo es el marco, nosotros tenemos lo siguiente. La proyección de nuestra fórmula m por la aceleración igual a mr2 punto en la base que nosotros estamos trabajando será, o en todo caso, más que todo será porque lo acabamos de ver, m aceleración a sub k igual a la derivada con respecto a t de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a x k punto menos la derivada con respecto de la energía con respecto a xk. Bien, como es una sola partícula, m es una constante, no pierde masa, entra y sale. ¿Está claro? Por eso, entrar aquí en la integral puede salir. En el caso anterior consideramos que era igual a 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la segunda ley de Newton en sus componentes covariantes se escribe de la siguiente manera. Derivada con respecto a t de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad menos la derivada de la energía cinética con respecto a la posición. Esto es igual a F sub K, K1 hasta N. Esta es la segunda ley de Newton en estas coordenadas. Y se le suele llamar ecuación de Lagrange de segundo género. Jóvenes, ¿quedó entendido? Aquí, si adicionalmente nosotros introducimos el siguiente concepto, por lo general, en la física y la mecánica clásica, una gran cantidad de fuerzas, tenemos que la fuerza F es potencial.
¿Qué significa que sea potencial? Vamos a ver. A, que esta fuerza F no depende del tiempo ni la velocidad del punto. ¿Eso qué significa? De que esta fuerza F es una función que depende únicamente de R. ¿Está bien? Es decir, podemos escribir que F es una función que depende solamente de las coordenadas. Nada más. Segunda condición. Existe una función suave. Una función suave. Vamos a llamarle U. Denominada potencial. En todo caso aquí es energía potencial. Potencial es un término general. Vamos a poner, como estamos hablando de mecánica, energía potencial tal que nosotros tenemos que F es igual a menos el gradiente de esta función U. Y solo si esto F sub K es igual a menos la derivada de U con respecto a xk, con el K igual desde 1 hasta N. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, la ecuación de Lagrange se puede escribir de la siguiente forma. Y aquí nosotros tenemos la derivada con respecto a t de la derivada de L con respecto a la velocidad menos la derivada de L con respecto a la posición igual a 0. K igual 1 hasta N. Y aquí nosotros tenemos de que esta L, que es su función de X y X punto, es igual a T de X punto menos U de X. ¿Está bien? No es difícil demostrar, reemplazando esto acá, ver que llegamos a esta expresión inicial. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Un ejercicio para ustedes. Escribir la ecuación de Lagrange en coordenadas polares si la fuerza, esta F de R, es igual a menos gamma M, voy a ponerlo, gamma R, M, R, sobre el módulo de R al cubo. Gamma es igual a una constante. Es decir, para la fuerza gravitacional. ¿Está claro? La ecuación de Lagrange en coordenadas polares para la fuerza gravitacional. Entonces, con esto tenemos o hemos acabado esta parte en la cual estamos definiendo las coordenadas curvilíneas y la aplicación a este problema de la mecánica.